Mi hijo murió y me dejó $24 millones. La ex que lo dejó hace 15 años quiso quedarse con todo. Cuando negué, el dolor de una madre y la herencia inesperada. El día amaneció nublado, como si el cielo quisiera llorar junto conmigo. Mi hijo, Andrés, se había marchado demasiado pronto, dejando un vacío que ningún dinero del mundo podría llenar. Era un joven trabajador, noble y generoso, que a pesar de las dificultades de la vida, había logrado forjarse un camino de éxito en los negocios. Recuerdo aún su sonrisa de niño cuando me decía: Mamá, un día seré alguien importante y tú ya no tendrás que preocuparte por nada. Nunca imaginé que esas palabras se volverían realidad de manera tan trágica. Cuando recibí la llamada del abogado, apenas 2 semanas después del funeral, no pude contener mi sorpresa. Andrés había dejado un testamento bien redactado en el que me nombraba heredera única de su fortuna. No eran simples ahorros, hablaban de $24 millones entre cuentas bancarias, propiedades y acciones. Yo, una madre viuda, que había sobrevivido toda la vida con trabajos modestos, de pronto me veía con una riqueza inmensa en las manos. No sentí alegría, sentí miedo, porque sabía que donde hay dinero aparecen sombras. Y las sombras llegaron. No había pasado un mes cuando Carolina, la exnovia de mi hijo, a quien había dejado 15 años atrás por sus infidelidades y caprichos, apareció en la puerta de mi casa. Vestía elegante, con una sonrisa falsa y una mirada que delataba su ambición. Señora, me dijo, con una voz suave pero venenosa, he venido porque me corresponde parte de lo que Andrés dejó. Yo fui su gran amor, y usted sabe bien que él nunca me olvidó. Yo la miré, con un nudo en la garganta. Recordaba perfectamente cómo había destrozado a mi hijo, cómo lo había abandonado cuando él más la necesitaba. Carolina, respondí con firmeza, hace 15 años que lo dejaste. No estuviste en su vida, no lo apoyaste, ni siquiera viniste al funeral. No tienes ningún derecho. Ella sonrió con frialdad y, con una voz cargada de amenaza, replicó: Veremos si los jueces piensan lo mismo. Y así, bajo ese cielo gris, comenzó la batalla que marcaría mi vida. La lucha por el honor de mi hijo, por su memoria y por la justicia. El regreso de la sombra del pasado. Carolina no tardó en demostrar que sus palabras no eran una simple amenaza. A la semana siguiente recibí en casa una carta oficial, una demanda legal en la que reclamaba derechos sobre la herencia de Andrés. Decía con descaro que durante su relación habían compartido proyectos, que parte de los negocios iniciales habían surgido gracias a ella y que por lo tanto le correspondía una porción justa de los 24 millones. Leí aquella carta con las manos temblando. Sentí una mezcla de rabia e impotencia. ¿Cómo podía atreverse, después de haber desaparecido de la vida de mi hijo durante más de una década? Decidí acudir al despacho del abogado de Andrés, el licenciado Ramírez, un hombre serio y experimentado. Al contarle la situación, él frunció el ceño y dijo con calma: Doña Elena, quiero que esté tranquila. Su hijo fue muy claro en el testamento. Usted es la heredera única, sin condiciones ni excepciones. Legalmente, Carolina no tiene fundamentos, pero hizo una pausa. Con dinero de por medio, los abogados de ella intentarán torcer las cosas. Yo suspiré profundamente. Nunca había estado en un tribunal, y mucho menos en una disputa de este nivel. Licenciado, dije casi con lágrimas, no me importa el dinero, me importa que no manchen el nombre de mi hijo. Él me miró con respeto y respondió: y eso es lo que vamos a defender.
Los días siguientes fueron una tormenta. Los periódicos locales comenzaron a hablar del caso. Titulares como "Expareja reclama millones a la madre de empresario fallecido" aparecieron en la prensa amarillista. Vecinos, amigos y hasta desconocidos empezaron a llamarme, algunos para apoyarme, otros solo por curiosidad. Pero lo peor fue recibir la primera llamada directa de Carolina. Su voz sonaba tranquila, pero cada palabra estaba cargada de veneno. "Elena, aún estamos a tiempo de arreglarnos. Dame la mitad y todo esto termina". Cerré los ojos y recordé a mi hijo, llorando la noche en que Carolina lo dejó, con el corazón roto. "No, Carolina", contesté firme, "no tendrás un solo centavo". La risa burlona que soltó al otro lado de la línea aún resuena en mis oídos. "Entonces, prepárate para perderlo todo". Esa noche no pude dormir. Me senté junto al retrato de Andrés y le hablé en silencio. "Mi hijo, no dejaré que usen tu memoria para enriquecerse. Aunque me cueste la vida, defenderé lo que dejaste". El reloj marcaba la medianoche. Afuera, la luna brillaba pálida, como si también fuera testigo de la guerra que estaba a punto de comenzar. El juicio comienza. El día del juicio llegó más rápido de lo que imaginaba. Aquel martes amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía reflejar mi estado de ánimo. Me puse mi vestido negro más sobrio, el mismo que había usado en el funeral de mi hijo. No quería impresionar a nadie, solo mostrar respeto. El edificio del tribunal estaba lleno de murmullos y miradas curiosas. Algunos periodistas se agolpaban en la entrada, apuntándome con sus cámaras como si yo fuera una criminal y no una madre defendiendo la memoria de su hijo. El licenciado Ramírez me acompañó en todo momento. Su voz grave y serena me daba fuerzas. "Recuerde, doña Elena, usted no está sola. Vamos a demostrar la verdad". Entramos en la sala. Allí estaba Carolina, impecablemente vestida, con un traje caro y un aire de superioridad que me revolvía el estómago. A su lado, un abogado joven de mirada arrogante revisaba papeles con rapidez. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Carolina sonrió con frialdad, como si ya se sintiera ganadora. El juez, un hombre de mediana edad de semblante severo, abrió la sesión. Caso número 1453. Reclamación de herencia presentada por la señora Carolina Suárez contra doña Elena Martínez, madre del difunto Andrés Martínez. El abogado de Carolina se levantó primero y comenzó a hablar con tono teatral. "Su señoría, mi clienta convivió con el difunto durante años. Fue su apoyo en los momentos más difíciles, compartieron proyectos, sueños y sacrificios. Aunque no exista un matrimonio formal ni hijos en común, ella fue parte fundamental del éxito económico de Andrés. Negarle ahora una compensación sería una injusticia". Yo apreté los puños. Mentiras, todo eran mentiras. Carolina nunca estuvo en los momentos difíciles, al contrario, abandonó a mi hijo cuando más la necesitaba. Cuando llegó el turno del licenciado Ramírez, se levantó con calma y desplegó el testamento de Andrés. "Su señoría, aquí está la prueba irrefutable. Andrés Martínez dejó por escrito su última voluntad: designar como única y absoluta heredera a su madre, doña Elena. Ninguna mención a la señora Suárez, ni directa ni indirecta". El juez asintió, revisando el documento con atención. Carolina, en cambio, fingió sorpresa, como si aquello no lo esperara. Entonces, con voz temblorosa pero calculada, tomó la palabra. "Su señoría, ese documento no refleja toda la verdad. Andrés me hizo promesas que nunca se plasmaron en papel. Yo le entregué años de mi vida, lo apoyé en sus negocios, y sin mí jamás habría llegado tan lejos". La sala se llenó de murmullos. Yo no pude contenerme
y solté en voz baja: «Mentira». El juez me llamó al orden, pero mi indignación era imposible de ocultar. Esa primera audiencia no concluyó nada definitivo. El juez pidió más pruebas, más testimonios y fijó una nueva fecha. Pero yo ya sabía que esto no iba a ser rápido. Carolina había llegado dispuesta a pelear hasta el final. Al salir del tribunal me detuve un instante en las escaleras. Sentí la mirada de la prensa, los flashes de las cámaras, pero solo pensé en mi hijo. «Descansa en paz, Andrés», susurré. «Yo lucharé por ti. No dejaré que tu memoria sea usada por quienes nunca te amaron de verdad». Las mentiras salen a la luz. Los días posteriores a la primera audiencia fueron un infierno. Carolina, con su habilidad para manipular, comenzó a mover hilos en silencio. Muy pronto aparecieron personas que se presentaban como testigos de su relación con Andrés. Un vecino de antaño declaró que solía verlos juntos, que ella lo acompañaba en los negocios. Una ex compañera de universidad juró que Carolina ayudó a Andrés a iniciar su primera empresa. Incluso un supuesto amigo del pasado aseguró que había escuchado de labios de Andrés: «Si me pasa algo, Carolina siempre estará protegida». Yo los escuchaba con incredulidad y rabia contenida. Sabía que todo era falso. Andrés jamás habría dicho esas palabras. El licenciado Ramírez, sin embargo, no se dejó intimidar. Tras cada testimonio preguntaba con precisión quirúrgica: «¿Tiene alguna prueba escrita, algún documento firmado, alguna transferencia bancaria que lo demuestre?». Los testigos se quedaban en silencio, esquivando las preguntas, hasta que sus versiones comenzaban a desmoronarse. Aún así, Carolina jugaba con algo más poderoso que la verdad, la duda. Al salir del tribunal, los medios reproducían solo fragmentos de las declaraciones, pintando a Carolina como una mujer olvidada e injustamente apartada. Una tarde, al regresar a casa, encontré en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro había copias de correos electrónicos manipulados, donde supuestamente Andrés le agradecía a Carolina su apoyo financiero. Las fechas no coincidían. Los formatos eran torpes, pero claramente era un intento de fabricar pruebas. Llevé aquellos papeles al licenciado Ramírez, quien los revisó con calma. «Esto es grave, doña Elena», dijo mientras ajustaba sus lentes. «Si logran colar estas pruebas en el expediente, aunque sean falsas, pueden inclinar la balanza. Tenemos que adelantarnos». «¿Cómo lo haremos?», pregunté, con un nudo en la garganta. Él se inclinó hacia mí y, con una leve sonrisa, respondió: «Con la verdad. Si Carolina cree que puede ganar inventando, entonces nosotros traeremos a quienes realmente conocieron a Andrés. Personas que vieron cómo ella lo abandonó, cómo lo dejó destruido cuando más la necesitaba. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, recordé cada lágrima de mi hijo después de su ruptura con Carolina. Lo vi tirado en la cama, sin ganas de comer, sin fuerzas para salir de casa. Recordé cómo tuve que levantarlo, palabra por palabra, hasta que volvió a confiar en sí mismo. Ella no lo apoyó, pensé con los ojos humedecidos. Lo destruyó, y ahora pretende quedarse con lo que jamás le perteneció». El licenciado comenzó a contactar a antiguos colegas, amigos verdaderos e incluso a familiares que conocían la historia. Poco a poco fuimos construyendo un muro de testigos que podían desenmascarar las mentiras de Carolina. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una llamada anónima llegó a mi teléfono. «Doña Elena», dijo una voz nerviosa, «yo trabajé para Carolina hace años. Sé cosas que podrían ayudarla, pero debo hablar con usted en persona, lejos de todo. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué secretos escondía Carolina que aún no habían salido a la luz?». La llamada misteriosa. La llamada no me dejó dormir aquella noche. La voz al otro lado del teléfono era de una mujer joven,
insegura, que parecía debatirse entre el miedo y el deber de contar la verdad. Me había pedido un encuentro en un café discreto, lejos del bullicio del centro de la ciudad. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo como un tambor, acudí al lugar indicado. El café estaba casi vacío, y en una mesa del rincón me esperaba una muchacha de unos 25 años, delgada, con el cabello recogido y los ojos llenos de ansiedad. ¿Es usted doña Elena?, preguntó en voz baja. Asentí, sentándome frente a ella. Me llamo Sofía, dijo con un suspiro. Trabajé como asistente de Carolina durante 3 años. Vi más de lo que debía y ya no puedo seguir guardando silencio. Mis manos se crisparon sobre la mesa. Había algo en su tono que me helaba la sangre. ¿Qué es lo que sabe, hija?, le pregunté. Sofía miró alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. Luego continuó. Carolina nunca amó a su hijo. Ella solo estaba con Andrés por interés. Yo misma la escuché planear cómo quedarse con parte de sus negocios. Tenía un amante en ese tiempo, un hombre con quien se reía de la ingenuidad de su hijo. Cuando lo abandonó, no fue por diferencias personales, fue porque encontró una presa más adinerada. Sentí un nudo en la garganta. Aunque siempre había sospechado de su falsedad, escuchar esa confesión era como recibir un puñal. Pero eso no es todo, agregó Sofía, inclinándose hacia mí. Esos correos electrónicos que presentó como prueba, los fabriqué yo. Carolina me obligó a redactarlos imitando el estilo de Andrés. Me amenazó con despedirme si no lo hacía. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Está dispuesta a declarar eso en el tribunal?, le pregunté con esperanza. Sofía bajó la mirada, nerviosa. Es lo correcto, lo sé, pero Carolina es peligrosa. Tiene contactos, dinero y sabe cómo destruir a las personas. Yo ya recibí advertencias. Si hablo, puedo perder mucho. La tomé de la mano con ternura. Hija, no estás sola. Si cuentas la verdad, no solo limpiarás el nombre de mi Andrés, también podrás liberarte de ese peso. Yo te apoyaré en todo. Sofía asintió lentamente, aunque el miedo seguía reflejado en su rostro. De regreso a casa, el licenciado Ramírez casi saltó de la silla cuando le conté lo ocurrido. Esto es un golpe maestro, dijo, ajustando sus lentes. Si conseguimos que esta joven declare, Carolina quedará desenmascarada de inmediato. Pero algo en mi interior no me dejaba tranquila. Conocía la frialdad de Carolina, su capacidad para manipular y destruir. Estaba segura de que, si descubría la traición de Sofía, no se detendría ante nada para silenciarla. Y esa misma noche, mientras apagaba la luz de mi habitación, recibí un mensaje en mi teléfono. Un número desconocido, pero el contenido era escalofriante. No te metas con lo que no entiendes, Elena. Si esa chica habla, alguien saldrá lastimado. Me quedé helada, con el teléfono temblando en mis manos. Carolina ya lo sabía. El precio de la verdad. El mensaje que recibí aquella noche no me dejó dormir. Pasé las horas dando vueltas en la cama, escuchando cada ruido de la casa, convencida de que alguien me observaba desde la oscuridad. Carolina ya sabía de Sofía, y eso la convertía en un blanco vulnerable. A la mañana siguiente llamé de inmediato a la joven. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Doña Elena, alguien estuvo rondando por mi edificio anoche. Golpearon la puerta y cuando miré por la mirilla no había nadie. Estoy asustada». «Hija, no estás sola», le aseguré con firmeza. «Hoy mismo hablaré con mi abogado para que te brinde protección. No podemos dejar que el miedo nos venza». El licenciado Ramírez escuchó todo con gesto sombrío. Esto confirma lo que siempre sospeché. Carolina no juega limpio. Pero si Sofía está dispuesta a testificar, será nuestra carta más fuerte. Pediremos protección judicial para ella. Durante los días siguientes, Sofía y yo comenzamos a vernos en secreto. Nos reuníamos en lugares discretos, cafeterías de barrio, pequeños parques casi vacíos. Cada vez que la veía,
Notaba cómo el miedo le carcomía el alma, pero también crecía en ella un brillo de valentía. Andrés era un buen hombre, me dijo un día con lágrimas en los ojos. Siempre me trató con respeto. No merece que lo recuerden con mentiras. Quiero hacer lo correcto. Acaricié su mano con ternura. Entonces lo haremos juntas, hija. Pero Carolina no tardó en mover sus fichas. Una tarde, al salir del trabajo, Sofía encontró su coche con las llantas reventadas y una nota en el parabrisas. Última advertencia. El miedo casi la hizo desistir. Me llamó llorando, diciendo que no podía más, que prefería huir de la ciudad. Si huyo, Carolina ganará, me confesó, pero tengo miedo de perderlo todo, incluso mi vida. No te irás sola, le respondí con firmeza. Yo estaré contigo, pase lo que pase. El licenciado Ramírez consiguió acelerar la fecha del juicio preliminar. Era arriesgado pero necesario. Cuanto más tiempo pasara, más peligrosa se volvía la situación para Sofía. La noche antes de la audiencia nos reunimos en mi casa. Ella estaba pálida, con las manos frías como el hielo. «¿Y si me hacen daño?», susurró. La abracé como si fuera mi propia hija. El miedo es lo que Carolina quiere, pero mañana, cuando digas la verdad, ella perderá su poder. Sofía asintió con los ojos enrojecidos y por un instante sentí que Andrés, desde donde estuviera, nos miraba con orgullo. Esa misma noche, antes de dormir, recibí otra llamada anónima. Esta vez la voz era clara, fría, sin disfraz. Si Sofía abre la boca mañana, se arrepentirá el resto de su vida. Y usted también, Elena. Me quedé helada, pero no colgué. Escúchame bien, respondí con toda la firmeza que encontré en mi voz. Puedes amenazar todo lo que quieras, pero la verdad siempre gana. Y mañana la tuya se derrumbará. Al otro lado hubo un silencio largo. Luego la llamada se cortó. Sabía que al día siguiente, en el tribunal, todo podía cambiar para siempre. El juicio preliminar. El tribunal estaba abarrotado aquella mañana. Los murmullos resonaban como un enjambre inquieto. Periodistas, curiosos y hasta vecinos habían acudido para presenciar el enfrentamiento. Carolina llegó impecable, vestida con un traje caro y un aire de falsa seguridad que contrastaba con la tensión en sus ojos. Yo entré del brazo del licenciado Ramírez, con la frente en alto. Detrás de nosotros, Sofía caminaba despacio, con un rosario en la mano que apretaba como si fuera su último refugio. Su rostro denotaba miedo, pero también determinación. Cuando el juez entró en la sala, todos se pusieron de pie. El silencio se volvió sepulcral. La primera en hablar fue Carolina. Su abogado presentó un discurso calculado, pintándola como una víctima olvidada por el destino. Alegaron que, como expareja de Andrés, tenía derechos sobre su herencia, que lo había amado en su juventud y que él, en vida, había prometido dejarle algo. «Señoría», dijo su abogado con voz grave, «mi clienta no busca aprovecharse, sino reclamar lo que justamente le corresponde». No pude evitar apretar los dientes. Era una mentira descarada. Cuando llegó nuestro turno, el licenciado Ramírez se levantó y caminó con paso firme hasta el estrado. «Excelencia», comenzó, «la señora Carolina no tiene pruebas de esas supuestas promesas, pero nosotros sí tenemos un testimonio que revelará la verdad sobre su relación con el difunto Andrés». El juez asintió y la tensión creció en la sala. Fue entonces cuando llamaron a Sofía. La joven temblaba, pero se levantó. Yo la miré con ternura, como animándola en silencio. Caminó hasta el estrado, juró decir la verdad y tomó asiento. «Señorita Sofía», empezó Ramírez, «¿podría contarnos cuál fue su relación con Andrés?». Ella tragó saliva. Sus ojos se desviaron hacia Carolina, que la fulminaba con la mirada, y luego respiró hondo.
Andrés fue mi amigo y mi jefe en la empresa donde trabajaba. Siempre me trató con respeto, pero también fui testigo de cómo su ex, Carolina, intentó manipularlo en varias ocasiones. Ella solo regresó cuando supo de su éxito económico. La sala entera contuvo el aliento. ¿Puede ser más específica?, preguntó el juez. Sí, señoría, respondió Sofía, con un hilo de voz que poco a poco se fue volviendo más firme. Carolina lo chantajeó con amenazas para conseguir dinero. Andrés me lo contó con lágrimas en los ojos porque que se sentía atrapado entre el pasado y el futuro que quería construir. Nunca pensó en volver con ella. Un murmullo recorrió la sala. Carolina golpeó la mesa, fuera de sí. Mentira, gritó. Todo eso es mentira. Esa mujer no sabe nada. El juez la reprendió con severidad, pidiendo silencio. Sofía, en cambio, mantuvo la calma. Con cada palabra se fortalecía. Andrés me dijo algo que nunca olvidaré, añadió. El verdadero amor no se aferra al pasado, Sofía. Mi madre es la única persona que nunca me ha traicionado. Sentí un nudo en la garganta. El juez tomó nota, y el abogado de Carolina intentó desacreditar a Sofía, pero su nerviosismo era evidente. Ella respondió con firmeza a cada pregunta, sin titubear. Al final de la sesión, el juez anunció que aún quedaban pruebas por evaluar, pero la balanza empezaba a inclinarse a nuestro favor. Carolina, al salir de la sala, me lanzó una mirada llena de odio. Esto no ha terminado, Elena, susurró al pasar junto a mí. Si no puedo ganar aquí, me aseguraré de destruirte fuera. Yo no respondí. Solo apreté la mano de Sofía y caminé hacia la salida, convencida de que aquella guerra apenas había comenzado. La trampa fuera del tribunal. Las calles alrededor del tribunal todavía bullían de periodistas cuando salimos. Luces de cámaras nos cegaban, micrófonos se acercaban con preguntas incisivas y los flashes iluminaban cada gesto. El licenciado Ramírez me aconsejó no responder nada, pero yo sabía que Carolina aprovecharía cualquier silencio para manipular la opinión pública. Efectivamente, a los pocos minutos apareció frente a las cámaras, con lágrimas fingidas y voz temblorosa. No estoy aquí por dinero, dijo. Estoy aquí porque Andrés fue parte de mi vida. Fui su compañera cuando nadie creía en él. Su familia quiere borrar mi existencia, pero no lo permitiré. Los titulares al día siguiente fueron crueles. La madre del millonario niega los derechos de la mujer que lo amó en vida. Ese fue su primer golpe. Carolina había logrado sembrar la duda en la gente. Pero lo peor vino después. Una tarde, cuando Sofía regresaba de su trabajo, un auto negro la siguió hasta la esquina de nuestra casa. Ella me lo contó pálida, con el miedo pintado en los ojos. «Doña Elena», dijo, con voz quebrada, «creo que alguien me vigila». El licenciado Ramírez lo confirmó. Carolina había contratado a un investigador privado para intentar encontrar cualquier mancha que pudiera usar contra nosotros en el juicio. Yo apreté los puños de rabia. Aquella mujer no tenía límites. A los pocos días recibí una llamada anónima. Una voz masculina me dijo con tono amenazante: «Retírese del caso, señora Elena. No querrá que Sofía pague las consecuencias». Me temblaron las manos, pero respondí con firmeza: «Dígale a Carolina que no me intimida. Andrés me enseñó a no doblarme ante los cobardes». Colgué, pero esa noche no pude dormir. El miedo de perder lo poco que me quedaba, mi hogar, mi paz y, sobre todo, a Sofía me carcomía por dentro. Al día siguiente descubrimos que Carolina había filtrado documentos falsificados a la prensa, supuestos correos electrónicos en los que Andrés le prometía dinero y cuidar de ella para siempre. El licenciado Ramírez se enfureció al verlos. «Esto es un delito.
Si logramos probar que son falsos, no solo perderá el juicio, sino que podría ir a prisión. Pero yo sabía que hasta que lo demostráramos, el daño ya estaba hecho. La opinión pública comenzaba a darle la razón a Carolina. Fue en ese momento cuando decidí hacer algo que nunca había planeado: abrir el cofre de recuerdos de Andrés. Dentro había cartas, fotografías y un diario personal que él había escrito en secreto. Cuando comencé a leerlo, mis lágrimas corrían sin detenerse. Andrés había dejado plasmado su verdadero sentir, sus miedos o sus amores y sobre todo su repudio hacia Carolina. Aquellas páginas podían ser la salvación, pero también un riesgo. Si Carolina llegaba a descubrir su existencia, intentaría destruirlas. Esa noche, con el diario en mis manos, juré protegerlo como si fuera el corazón mismo de mi hijo. La voz de Andrés desde las páginas. El día que abrí el diario de Andrés con calma, sentí que mi hijo volvía a hablarme desde otro lugar. Cada palabra estaba cargada de sinceridad, y aunque me partía el alma leerlo, también me daba fuerzas. En una de las primeras páginas encontré escrito: Carolina me ha demostrado quién es realmente. Hoy entendí que no me ama, sino que ama lo que puede obtener de mí. No quiero que mi madre, que me lo ha dado todo, sufra nunca por ella. Si algún día no estoy, que quede claro, la única persona que merece lo que construí es mi madre. Esas frases eran oro puro, la prueba más contundente contra la farsa que ella había inventado. Con manos temblorosas llevé el diario al licenciado Ramírez. Él lo revisó detenidamente y levantó la vista con una mezcla de asombro y alivio. Doña Elena, con esto cambia todo. No solo es prueba escrita de la voluntad de su hijo, sino que también derrumba el argumento emocional de Carolina. Pero había un problema. Si lo presentábamos en el tribunal, debíamos demostrar su autenticidad. Y yo sabía que Carolina, astuta como era, no se quedaría de brazos cruzados. Cuando al fin llegó la audiencia siguiente, el juez permitió que presentáramos el diario. Carolina nos miró con frialdad, como si hubiera anticipado aquel movimiento. Sus abogados intentaron alegar que era una falsificación. Es imposible verificar que esas palabras fueron escritas por Andrés, dijo con descaro uno de ellos. Entonces el licenciado Ramírez sacó un as bajo la manga. Llevó a un perito en caligrafía que había comparado el diario con documentos firmados de Andrés. El experto declaró con firmeza: no hay duda. La letra pertenece al señor Andrés Ortega. El diario es auténtico. El rostro de Carolina se descompuso por primera vez. El juez ordenó que se leyera un fragmento en voz alta. Yo no pude contener las lágrimas cuando escuché, en la sala silenciosa, aquellas líneas de mi hijo dirigidas a mí. Madre, si lees esto algún día, quiero que recuerdes que todo lo que hice fue por ti. No me arrepiento de haber luchado por darnos un mejor futuro. Y si alguien trata de quitarte lo que es tuyo, recuerda, yo ya tomé mi decisión y es tuya por derecho. El silencio en el tribunal fue sepulcral. Nadie podía negar el peso de aquellas palabras. Carolina, acorralada, comenzó a llorar frente al juez, pero ya no eran lágrimas convincentes, sino desesperadas. Intentó argumentar que Andrés había escrito eso en un momento de enojo, pero su máscara se había roto. Esa tarde, al salir del tribunal, el licenciado Ramírez me susurró: Doña Elena, hemos ganado más que un argumento. Hemos recuperado la voz de su hijo. Yo miré al cielo y sentí que Andrés, desde donde estuviera, me abrazaba con su verdad. Justicia y despedida. El último día de juicio llegó con el peso de todas las batallas que había librado hasta entonces. El tribunal estaba lleno,
Periodistas, curiosos, vecinos y hasta antiguos socios de Andrés habían venido a presenciar la resolución del caso. Yo me senté en la primera fila, con el diario de mi hijo Jonás, hijo, entre las manos, como si fuese un talismán que me daba fuerzas. Carolina entró con gesto cansado, sus ojos rojos y su arrogancia quebrada. Ya no era la mujer segura que había llegado exigiendo todo, sino una figura descompuesta, temblorosa, consciente de que su plan se derrumbaba. El juez, con voz solemne, inició la lectura de la sentencia. Después de revisar las pruebas presentadas, los testimonios y, en particular, el diario personal del señor Andrés Ortega, este tribunal determina que el patrimonio de 24 millones de dólares corresponde únicamente a su madre, doña Elena Ramírez. El corazón me dio un vuelco. Apenas podía creer lo que escuchaba. Además, continuó el juez, se rechaza cualquier reclamación de la señora Carolina Méndez por carecer de fundamento legal y haber actuado con evidente mala fe. Carolina se levantó de golpe, gritando que aquello era una injusticia, que Andrés le había prometido una vida de lujo. Pero el juez, con firmeza, ordenó silencio y advirtió que cualquier intento de apelación carecería de sustento. Yo no dije nada. Simplemente bajé la cabeza y dejé que las lágrimas rodaran por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de liberación. A la salida, los periodistas me rodearon con preguntas. ¿Qué hará ahora con la fortuna, doña Elena? ¿Cómo se siente después de derrotar a Carolina? Respiré hondo y respondí con la voz serena de una madre que había perdido todo y al mismo tiempo había recuperado la dignidad de su hijo. El dinero nunca reemplazará a Andrés. Lo que haré será honrar su memoria. Abriré una fundación con su nombre para ayudar a jóvenes como él, trabajadores y soñadores que quieran construir un futuro mejor. Esa será la verdadera herencia de mi hijo. Un murmullo recorrió a la multitud. Por primera vez desde la muerte de Andrés, sentí que un rayo de luz atravesaba la oscuridad. Carolina desapareció de la ciudad poco después, convertida en sombra de lo que fue. Nadie volvió a hablar de ella. Esa noche, cuando el silencio llenó mi casa, abrí el diario de Andrés una vez más. Leí su última anotación. Madre, si algún día dudas de ti misma, recuerda, todo lo que logré fue gracias a ti. Mi vida puede terminar, pero mi amor y mi gratitud no mueren nunca. Cerré el cuaderno con cuidado, lo abracé contra mi pecho y, mirando al cielo estrellado, susurré, gracias, hijo. Descansa en paz. Yo seguiré tu camino. Y, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz, sabiendo que la justicia había hablado y que el legado de Andrés viviría para siempre.